Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en el Evangelio de Juan, capítulo 6 y versículo 40, donde dice: Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Naturalmente que hay una voluntad divina relativa a la salvación y a la seguridad de los salvos, que aquí se vincula con la de mi Padre. A esta voluntad paterna se ha venido refiriendo anteriormente. La seguridad de salvación se expresa en distintos modos. No echar fuera al que venga, como dice el versículo 37. No dejar que se pierda, como dice el versículo 39. Y resucitar en el último día, como dicen los versículos 39 y 40. Dice este versículo que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. La seguridad se alcanza por medio de la fe en el Hijo de Dios. No tanto en creer de un modo intelectual a lo que se está diciendo en su enseñanza, sino creer en Él en sentido de venir a Él, que parte de un ver, es decir, de verlo, como el Mesías y el Salvador prometido. Por tanto, es una mirada de fe que otorga salvación, de la misma manera que los israelitas, mordidos por las serpientes, miraban a la de bronce puesta en un mástil y recibían vida, porque recibían sanidad. Así también, el pecador muerto en delitos y pecados mira por fe al Salvador y recibe vida eterna. Por tanto, el ver ya lleva en sí el impulso de la fe, porque lo que ve como lo que es el Salvador enviado del cielo, que no es solo un hombre, sino Emmanuel, Dios con los hombres. La frase, al construirla con el presente del sugestivo crea, se convierte en una condicional. Por tanto, la promesa alcanza a todos, pero se concreta solo para el que crea. Ambas cosas, ver y creer, son sumamente necesarias. Pero los líderes religiosos vieron a Él y a las señales que le manifestaban como el que había descendido del cielo para dar vida al mundo, pero ellos no quisieron creer. Por tanto, la esencia de todo está en creer. Ver al Hijo era concesión especial para los judíos de los tiempos de Jesús. Nosotros no lo vemos ahora físicamente hablando, aunque sí por medio de la fe, pero se demanda que ejerzamos la fe en Él. La vida eterna está al alcance de todo aquel que crea en el Hijo de Dios. En el pasaje, ver es sinónimo de creer. El ver tiene el distintivo de reconocer la realidad de quien es verdaderamente el Salvador. El creer es la entrega incondicional al único que puede salvar, en este caso, Jesucristo. Sigue diciendo este versículo: le resucitaré en el día postrero. Al creer en Jesucristo se recibe la vida eterna. Este don es cosa asegurada para todo aquel que acuda a Cristo y lo acepte como Salvador por medio de la fe. Nótese que anteriormente ya se habló de lo que es la vida eterna,
pero no es otra cosa que la vida comunicable de Dios, vivida por el que ha creído, con una vinculación vivencial con el Padre y el Hijo, como así dice este Evangelio de Juan, capítulo 17 y versículo 3. Dios da su vida, que siendo de Él, es necesariamente eterna, para que el hombre, a través del único mediador, Jesucristo hombre, pueda hacer la suya por medio de la fe. La culminación de la salvación alcanza su realización plena en la eterna dimensión que comprende en la resurrección. Esta se lleva a cabo en el último día, o día postrero. Será una ejecución en la que Cristo se compromete personalmente, cuando Él dice: «Yo le resucitaré». La corona de gloria está puesta delante de nosotros y se nos dará en la resurrección, como expresión visible de nuestra vocación celestial y de haber corrido bien para obtenerla. El compromiso de resurrección está asumido por el Hijo, al haberlo establecido con el Padre, como así dice el versículo 39. Continúa ahora con el versículo 41, donde dice: «Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: Yo soy el pan que descendió del cielo». Los judíos fueron siempre dados a la murmuración. Así se aprecia en la lectura histórica del Antiguo Testamento, como por ejemplo en Éxodo capítulo 16, versículo 2 y versículo 8. Primeramente se afirma que los judíos murmuraban. Mayoritariamente, el adjetivo judíos para Juan es una referencia a los religiosos y especialmente a los líderes religiosos de los fariseos en Israel. En general, lo usa para hablar de los que dirigían al pueblo. No cabe duda que no querían aceptar quién era Jesús. Cualquiera hubiese tenido ese conocimiento, considerando las señales que hacía y luego las palabras que decía sobre sí mismo, pero el corazón de ello estaba enteblenecido, los oídos endurecidos y la conciencia cauterizada. Hacían imposible la comprensión espiritual requerida por el Señor Jesús. No había sido un momento en que se produjo la murmuración, sino una acción continuada por quienes lo hacían, como exige entender el hecho de que el verbo murmurar aparece en imperfecto de indicativo. Quienes murmuraban eran adversarios de Cristo. Murmurar, hablar de descontento. Aquellos ciegos espirituales, hablando, estaban descontentos del enviado por Dios y por tanto de Dios mismo. Sigue diciendo este versículo: «Yo soy el pan que descendió del cielo». La razón de la murmuración viene después de la referencia a esa situación. Los judíos eran incapaces de entender el significado de las palabras de Jesús, que afirmaba haber descendido del cielo. Las palabras del Señor debían haber producido júbilo y gratitud, por las señales demostradas que era el enviado de Dios, como Nicodemo reconocía en Juan capítulo 3 y versículo 2. Aquellas palabras eran la mayor buena nueva que se podía esperar. Pero sin embargo, lejos de asumir su contenido con regocijo, murmuraban en contra de él. Jesús concretaba su misión en la tierra. Primeramente era el pan de vida, esto es, el único que podía dar vida eterna al hombre. Su tarea, eternamente encomendada en el plan de redención,
consistía en hacer posible con su muerte que la puerta de la salvación fuese abierta en gracia, a pesar de la miserable condición del pecador. La vida eterna, vida de Dios, podía ser comunicada al creyente solo mediante la unión vital con Jesucristo. Separados de Él, no hay vida, porque solo en Él está y solo Él puede comunicarla. Jesús dice que Él, como pan de vida, había descendido del cielo. Un proceso hecho posible por la gracia divina. Primeramente, la determinación de descender al mundo de los hombres que asumió la segunda persona divina. Después, la acción sobrenatural y omnipotente del Espíritu Santo en la concesión virginal de la humanidad que subsistiría en la persona divina del Hijo de Dios. La subsistencia exige que esa humanidad fuese propia del Hijo desde la encarnación. La infinita santidad de Emmanuel es posible por la santificación que la persona divina del Verbo comunica a la naturaleza humana de Dios encarnado. No es posible otra forma de santidad que esa relación con la naturaleza humana del Hijo de Dios. Sin embargo, hay quienes afirman que la santidad de Jesús es la consecuencia de la concepción virginal, olvidando que la naturaleza humana no se comunica solo por el Padre, sino por ambos. Otros quieren que la santidad de Jesucristo sea como consecuencia de haber sido concedido por obra del Espíritu Santo, dejando de entender que todos los elementos de la naturaleza humana del Verbo encarnado son tomados de la humanidad de María, en cuyo caso exigía que fuese inmaculada, esto es, santa, apartada de los pecadores. Ya se ha considerado todo esto antes, y solo es necesario que se entienda claramente que aquel cuyo derecho era estar sentado en el trono de la majestad en las alturas y ser aclamado y adorado por los ángeles, recibiendo también el tributo de honor de toda la creación, declinó ese inalienable derecho para voluntariamente hacerse hombre. La limitación es asumida voluntariamente por el infinito al hacerse un miembro de la raza humana. Pero, para poder ser pan de vida, necesitaba el encuentro en gracia con la humillación y la entrega personal de un sacrificio redentor. A la limitación añade, por tanto, la humillación, por la que siendo siervo, concordando su voluntad con la de aquel que le envía, se hace obediente hasta la muerte y muerte de cruz, como dice Filipenses capítulo 2 y versículos 6 al 8. De manera que el pan de vida ha de acercarse al hombre para que éste pueda hacer lo suyo en un acto de fe. La salvación no sitúa al Salvador en la distancia, sino todo lo contrario, que lo aproxima. No es el hombre que le busca a él, sino que es él quien viene al encuentro del hombre. Los hombres de su tiempo no podían ver en él a Dios manifestado en carne. Lo consideraban solamente un hombre, aunque para unos fuese de mayor dimensión que para otros. Pero este ver a Jesús de este modo no permitía la entrega a él en un acto de fe, por lo que no alcanzaban la vida eterna, que otorga por gracia y para lo cual descendió del cielo. Es evidente que quien no tiene padre humano en el sentido propio de la palabra, y aunque es hombre, no es persona humana. Necesariamente su procedencia
no puede ser humana, sino celestial. Continúo con el versículo 42, donde dice: y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo puede decir este: del cielo he descendido? Comienza diciendo: y decían. Los detractores de Jesús decían en voz baja, entre ellos murmuraban. No le preguntaban por el sentido de las palabras que no entendían, sino que simplemente criticaban lo que decía. La murmuración surgía asentada en que Jesús afirmaba su condición celestial, enviado del Padre, y además procedente del cielo, y ellos consideraban simplemente su condición humana. Sigue diciendo este versículo: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? Las dos afirmaciones de Jesús, yo soy el pan de vida y he descendido del cielo, producen enojo y reprobación por quienes, viéndole a él y viendo las señales, seguían obstinados en no creer. No relacionaban abiertamente contra él delante de todos los que estaban presentes en la sinagoga, sino que se limitaban a murmurar entre ellos. Es posible que para ellos Jesús era un misterio que les desbordaba totalmente. Por otro lado, no querían creer en sus palabras, porque conocían a sus padres terrenales. Ellos conocían a estos, pero desconocían, sin embargo, al Padre Celestial. Es decir, conocían a Jesús como el hijo de José, pero negaban que fuese el Hijo de Dios. El problema era irresoluble para los incrédulos, ya que Jesús nunca negó su humanidad, es más, todos los podían ver. Para la gente, él era un hombre, pero este hombre declaraba que había descendido o bajado del cielo, de manera que siendo hombre afirmaba también que procedía y pertenecía a la esfera divina. Los judíos remarcan que Jesús era hijo de José, con lo que pretendían demostrar que era un hombre, como los demás. Por tanto, aquellos estaban negando con sus palabras el nacimiento sobrenatural del Hijo de Dios. Sin duda, Jesús era hijo de José, no por concepción, sino por adopción o aceptación, pero realmente la paternidad del Verbo no podía ser otra que la eterna generación del Padre. Es necesario tener siempre presente que Jesús es el unigénito de Dios, manifestado en carne, por obra de la concepción virginal de María, como así dice Juan capítulo 1 y versículo 14. Continúa diciendo este versículo: ¿cómo pues dice este, del cielo he descendido? Los judíos murmuraban, como siempre, lo que había hecho, como lo hicieron en el desierto, reclamando comida. En el tiempo del desierto, el texto bíblico dice que murmuraron contra Moisés, como así dice Éxodo capítulo 16, versículo 2. Sin embargo, Moisés entiende, y así se lo dice al pueblo, que murmuraban contra Dios. Éxodo capítulo 16, versículos 7 y 8. Pero ahora el caso se repite, pero con mayor gravedad. No estaban murmurando solo contra Jesús, sino que, por identificación con el Padre que lo había enviado, murmuraban también de él. De otro modo, aquellos murmuraban contra Dios. La declaración de Jesús confundía a los judíos y sigue confundiendo a los escépticos del día de hoy. Aquellos solo veían lo externo de la persona divina humana de Jesús. Esta verdad
se enseña en la palabra de Dios, en Filipenses capítulo 2 y versículo 7. El Eterno se hizo un hombre del tiempo y del espacio. Pero no solo se debe ver su naturaleza humana, sino que sin mezcla ni confusión subsiste junto con ella la divina que eternamente le pertenece por ser Dios. Lo que haría a aquellos de los tiempos de Jesús era el origen celestial que el Señor se atribuía a sí mismo. Aquellos solo veían el terrenal humilde, el hijo de un carpintero. Si la parentela del Señor era conocida, luego para aquellos no había podido bajar del cielo. Tal vez murmuraban entre ellos, dispuestos a rebatir las palabras de Jesús, ya que por el conocimiento que tenían de su familia, la declaración suya no podía ser verdadera. Continúo con el versículo 43, donde dice: Jesús respondió y les dijo: No murmuréis entre vosotros. La murmuración de los judíos responde Jesús con un mandamiento. La cláusula es la negación enfática, construida por la negación, y el presente del imperativo del verbo murmurar. El uso del pronombre recíproco, unos con otros, pone de manifiesto que el Señor mandó callar, dejar de murmurar a los que estaban haciéndolo, y todos podían observar que lo hacían. La expresión del Señor podría traducirse como dejar ya de murmurar unos con otros. El rumor de la inconformidad de aquellos iba en aumento, por lo que Jesús intervino en esa situación mandándoles que dejasen de hacerlo. Las verdades divinas no se aprenden con un espíritu de murmuración sobre ellas. El versículo pone de manifiesto la responsabilidad que el hombre tiene en el rechazo de las verdades bíblicas, especialmente en aquellas que tienen que ver con la salvación. Continúo ahora con el versículo 44, donde dice: Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Aquí se subraya el decreto divino en la historia. Cuando Jesús se refiere a la actividad divina de traer, emplea un término que indica claramente que éste significa más que influencia moral. El Padre no se limita a rogar o a aconsejar, sino que trae. El mismo verbo se utiliza también en el capítulo 12 y versículo 32, donde esta actividad de traer se atribuye al Hijo. El traer, del que habla, estos pasajes indican una actividad muy poderosa, incluso podríamos decir irresistible. Claro está que el hombre resiste, pero su resistencia es ineficaz. En este sentido, hablamos de la gracia de Dios como irresistible. Se saca o se arrastra la red a la orilla, llena de grandes peces, como dice Juan, capítulo 21, versículo 6 y versículo 11. Nótese esto: Pablo y Silas son llevados al foro. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 19. Pablo es arrastrado fuera del templo. Hechos 21, versículo 30. El rico arrastra al pobre hasta los tribunales. Santiago, capítulo 2 y versículo 6. Volviendo ahora al cuarto evangelio, Jesús atraerá a sí mismo a todos los hombres, como dice Juan capítulo 12 y versículo 32. Y Simón sacó o desenvainó la espada para herir al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja,
como dice Juan capítulo 18 y versículo 10. Claro que es diferente sacar una red o una espada por una parte y traer a un pecador por otra. En este caso, Dios tiene que ver con un ser responsable, influyente poderosamente en la mente, la voluntad, el corazón, toda la personalidad. Todas estas facultades comienzan a funcionar por sí mismas, de modo que a Cristo se le acepta con una fe viva. Pero tanto en el comienzo como en el curso de todo el proceso de salvación, el poder viene siempre de lo alto, es muy real, vigoroso, efectivo, ya que es Dios mismo quien lo ejerce. Se puede preguntar, ¿por qué en la enseñanza de Jesús, como dice Juan capítulo 12 y versículo 32, esta actividad de atracción se atribuye al Padre, Juan capítulo 6 y versículo 44, y también al Hijo, la primera carta de Juan capítulo 2 y versículo 32, pero, téngase en cuenta, no al Espíritu Santo? Cuando se dice la palabra respondemos, hay que notar varias cosas. Por ejemplo, la primera, mientras no se haya derramado el Espíritu, no se puede esperar que se enseñe nada detallado respecto a él. En segundo lugar, sin embargo, en la noche de la traición Jesús sí se refirió al poder de atracción del Espíritu Santo, aunque con palabras diferentes, como así dice Juan, capítulo 14, versículo 26 y capítulo 15, versículo 26. Y en tercer lugar, la obra de regeneración que se atribuye específicamente al Espíritu Santo, como dice Juan, capítulo 3, versículo 3 y versículo 5, va ciertamente incluida en este proceso de traer a un pecador de la muerte a la vida. En relación con la obra de Dios Trino, el traer al pecador hacia sí. El que es traído ciertamente llega, aquel a quien el Padre trae, es decir, al Hijo que le levanta y le da vida. Además, la poderosa operación afecta tanto al alma como al cuerpo, ya que Jesús dice, yo le resucitaré en el día postrero. El día postrero es el día del juicio, acerca de Jesús como el enviado del Padre. Y voy concluyendo ya con esto. En sí mismo, el hombre no tiene ninguna esperanza ni tampoco capacidad. Ni siquiera tiene fuerzas para acudir a Cristo por sí mismo, a no ser que el Padre comience primero a obrar en su corazón y vida, jamás se dará cuenta de su terrible culpa y de necesidad de un Salvador. Muchas personas encuentran una dificultad en este versículo, ya que suponen que enseña que un hombre puede desear ser salvo y encontrarse con que le es imposible. Pero sin embargo, no es así. Lo que sí enseña el versículo de la forma más enérgica es que Dios es aquel que primero actuó en nuestras vidas y buscó ganarnos para sí mismo. Ya que tenemos la elección de aceptar al Señor Jesús o de rehusarlo. Pero nunca habríamos tenido en primer lugar el deseo si Dios no nos hubiese hablado a nuestros corazones. Además, el Señor añadió la promesa de que resucitará a cada verdadero creyente en el último día. Como ya hemos visto antes, esto hace referencia a la venida de Cristo, a por sus santos, cuando los muertos resucitarán y los vivos serán transformados. Es una resurrección solo de creyentes, la que se refiere en esta ocasión. Estimado y estimada oyente,
Si Dios ha hablado a tu corazón, hoy puede ser día de salvación para ti. Y puede serlo siempre y cuando tú estés dispuesto o dispuesta a aceptar a Jesucristo como tu Salvador. Para ello, es necesario que tú ores y le invites a que venga a tu corazón. Si no sabes cómo hacerlo, yo puedo guiarte en una oración de fe. Por tanto, te animo a que ahora repitas conmigo esta oración y di ahí a donde te encuentres. Señor Jesús, a través de tu palabra, tú has hablado a mi corazón. Entiendo y creo que tú eres el enviado de Dios, que tú eres el Hijo de Dios, el Salvador. En este momento, yo me arrepiento de todos mis pecados y te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Y te doy gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.